Uno de los principios universalmente aceptados y entre otras cosas como política recomendada por el Fondo Monetario Internacional es el de que la política social, la política del gasto público o la política fiscal debería ser normalmente contracíclica o anticíclica. Entonces, primero, que son los ciclos económicos. La economía, como muchísimas cosas y fenómenos de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento, se mueve en ciclos, cíclicamente. Y esos ciclos, que son periódicos, que tienen ciertos años de duración, hay ciclos cortos y ciclos largos, se caracterizan por cuatro fases fundamentales, una de las cuales es la reactivación. Una vez la economía se ha ralentizado, se ha estancado, incluso se ha deprimido, tiende por el principio de resiliencia objetiva de la sociedad y del ser humano mismo, así como de otros animales y de otros procesos naturales, a renacer. Es el principio de la resiliencia. A pesar de los golpes, de las caídas, de las tragedias, de los retrocesos o los estancamientos, nuevamente y periódicamente, cíclicamente en este caso, darse la reactivación. Cuando se acelera la economía y se tiende a llegar a la segunda fase, que es el auge económico, entonces se habla de el pleno empleo, de la reactivación económica, del crecimiento económico, del aumento de la inversión, de la producción, de la oferta, de la demanda, del gasto, etcétera, lo cual, pues digamos, es lo óptimo dentro de la sociedad económica. Pero esa aceleración y ese auge llegan a un tope, a un máximo y a un punto en el cual se produce lo que Marx denominaba las crisis cíclicas de sobreproducción capitalista. Y consisten en que se ha producido en exceso por encima de la demanda efectiva. El caso colombiano, típicamente, de la cantidad de médicos graduados, con especializaciones incluso, que no encuentran empleo, que tienen que conducir taxi o convertirse en mensajeros o en dependientes de cualquier negocio comercial, porque no encuentran trabajo. ¿Por qué? Eso significa que en Colombia hay demasiados médicos, hay exceso de médicos, de producción de médicos, que no se requieren más médicos. No, la realidad no es esa y cualquiera puede entenderlo. En Colombia tenemos un índice de 17 niños por cada 1000 nacidos vivos muertos antes de cumplir un año de edad. Es una cifra bastante negativa en relación con lo que se da en Estados Unidos, por ejemplo, que son alrededor de 4, o en Cuba, que es la misma cifra, tendiendo a 3, que son los niveles más altos en el caso de Japón y Corea del Sur, 3 niños por cada 1000. Entonces, no es más que preguntarse si cuando las personas, especialmente trabajadores o pobres, quieren acceder a un médico, encuentran en cualquier parte y fácilmente. No es real. Hay que esperar días enteros, semanas enteros, meses enteros para ser atendido en particular por un médico especialista. Es decir que, en términos reales, hacen falta muchísimos, miles de médicos. En ningún caso una persona cuerda se atrevería a afirmar que en Colombia sobran los médicos. Pero en términos económicos, en términos de sobreproducción, sí hay un exceso. ¿Por encima de qué? De la capacidad efectiva de la demanda, es decir, de la demanda real, de las personas que tienen capacidad, y si la sociedad en su conjunto la tiene, para demandar
ese servicio, o ese bien, o ese producto. Entonces, en el momento en que los empresarios, que los productores, los oferentes, tienen grandes stocks, grandes inventarios, grandes existencias de producción, pero estas existencias, stocks e inventarios sobrepasan la capacidad adquisitiva, la capacidad de compra, la demanda efectiva de la población, pues se da un excedente. Y ese excedente determina entonces una ralentización de la economía, es decir, una desaceleración que poco a poco se convierte en estancamiento y en retroceso, toda vez que esos bienes, esos productos, esos resultados del proceso productivo no se pueden realizar en la circulación, no se pueden vender porque no hay capacidad adquisitiva. Resultado de ello, se estanca la producción, se disminuye la capacidad real efectiva de producción, es decir, hay un excedente o un exceso de capacidad instalada de capital. Esto determina que sobren fuerzas productivas, se destruyan fuerzas productivas, se destruyan productos y, lo más importante, se destruyan fuerzas de trabajo. ¿En qué forma? Sacando masivamente empleados a la calle. En el momento en que no hay empleo, que el empleo se disminuye, la ocupación se disminuye, es decir, el desempleo aumenta y los capitalistas, empresarios, productores disminuyen su actividad económica, implica también que no hay demanda o hay menor demanda, se disminuye el ingreso, la renta de las familias, de las unidades familiares, de los trabajadores, y por tanto disminuyen el consumo y finalmente la demanda efectiva. Cuando esto se da en términos de que no hay crecimiento durante 2 trimestres seguidos, es decir, un semestre, se habla de recesión, y la siguiente etapa sería la depresión o la llamada crisis económica, cuando hay retroceso en los niveles de producción, es decir, cuando hay un crecimiento negativo o un decremento o decrecimiento en relación con la fase inmediatamente anterior. ¿Qué pasa con la política fiscal? Como bien lo enseñaba hace 2600 años Esopo con su fábula de la hormiga y la cigarra, que el Estado debe entonces, dentro de los propósitos de la hacienda pública, entre los cuales obviamente está coadyuvar a la estabilidad macroeconómica, junto con la asignación de bienes públicos y la redistribución de la riqueza, según Juan Camilo Restrepo Salazar en su obra clásica La Hacienda Pública. El Estado entonces debe gastar cuando se dan las fases o las etapas descendentes del ciclo económico, cuando hay recesión, cuando hay depresión, o incluso aún cuando hay ralentización o estancamiento económico. Y lo contrario, cuando se halla la economía en sus fases o etapas ascendentes, reactivación y auge, el Estado debe ahorrar para épocas no tan buenas. Muchas gracias por su atención, espero que esto les haya servido en alguna medida.